La idea en este video es terminar con los últimos ejercicios del práctico 1 de números reales, en este caso el 21, 22 y 23 de sumatoria. Entonces vamos a empezar por el ejercicio 21, donde tenemos la suma. Bien, esta es la suma que nos dan como consigna, y la consigna es en escribir con signo de sumatoria esta suma que nos dan acá. Bueno, vamos a escribir el símbolo de sumatoria, vamos a introducir el subíndice, que en este caso lo vamos a llamar I, podría ser J, podría ser K, es arbitrario, el nombre es una letra. Entonces, bueno, por convención utilizamos el I, vamos a pedirle que comience de 1, y vamos a ahora observar regularidades en esta suma. Lo que primero podemos observar es que tenemos monomios, ¿no? En la parte literal del monomio, en este caso el A es un número real, se sobreentiende, y después tenemos el coeficiente y el exponente de la potencia, son números naturales consecutivos que parten de 3 hasta 7, ¿no? Eso es lo que primero se puede observar. Otra cosa que podemos observar es el comportamiento entre el signo menos y el signo más, ¿no? El primer monomio está siendo multiplicado por un número negativo, el segundo va a ser positivo, el tercero negativo, el segundo positivo, ¿no? Entonces están intercalados los signos menos y más. Vamos a empezar describiendo esa intercalación que hay entre los signos de la expresión, y eso se genera mediante el siguiente recurso. Vamos a, adentro de la sumatoria, introducir un menos 1 elevado, y como fíjense nosotros queremos que el primer término empiece con un signo negativo, vamos a elevarlo a la I simplemente, ¿no? Entonces esto es lo que va a generar ese comportamiento. Fíjense que menos 1 elevado a la 1, en el caso de que I sea igual a 1, que es donde empieza la sumatoria, nos va a dar negativo, que es lo que necesitamos. Menos 1 elevado a la I igual 2 va a ser positivo. Luego menos 1 elevado al cubo, es decir, cuando I vale 3, nos va a dar nuevamente negativo. Entonces con eso describimos el comportamiento. Luego vamos a multiplicar el menos 1 elevado a la I por, fíjense, nosotros queremos que empiece desde 3, ¿no? Por lo tanto, para que se genere eso, lo que vamos a hacer va a ser al I sumarle 2, ¿no? Y eso mismo se repite en el exponente, por lo tanto el A también va a estar elevado a la I más 2, ¿no? Entonces esto genera el comportamiento que hay en los monomios. Para el caso I igual 1 tenemos 3 por A a la 3. Para el caso I igual 2 tenemos 4 por A a la cuarta, y así sucesivamente. Bueno, ¿terminó acá? No, claramente no, porque ¿qué nos faltaría? Decir hasta dónde llega la sumatoria. Si nosotros no ponemos nada, por lo general se entiende que la sumatoria se extiende en forma infinita. Por lo tanto, en este caso no se extiende de forma infinita, podemos observar que hay 5 términos. Por lo tanto, el n, podemos observar que hay 5 términos, por lo tanto, I corre hasta 5. Bien, este sería el 21A. Vamos a hacer el 21 inciso C. En el 21 inciso C nos dan la expresión, ¿no? Fíjense que podemos observar nuevamente regularidades en esta suma. La primera es similar a la que observamos en la sumatoria que hicimos en el inciso A. Observen que los términos se van intercalando, uno positivo, el otro negativo, uno positivo y el otro negativo. Pero con la diferencia de que este comienza el primer término con un símbolo positivo, ¿no? El segundo con uno negativo y así sucesivamente, es decir, al revés de la primera. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar introduciendo el símbolo de sumatoria, el índice, que lo vamos a hacer correr desde igual 1. Otra cuestión más, fíjense que esta sumatoria tiene los puntitos suspensivos, por lo tanto esto quiere decir que esto se repite con la misma regularidad hasta el infinito, ¿no? Entonces, acá en este caso se pone el infinito arriba de la sumatoria. Es decir, que I corre en todos los números naturales. Bien, vamos a seguir observando regularidades. Lo que podemos ver en las expresiones es que los denominadores son números impares, ¿no? Que comienzan desde el 1.
números impares, 1, 3, 5, 7, 9. Luego tenemos en el numerador potencias, donde la base, el x menos 1, y bueno, 1 fíjense que corre dentro de los números naturales. Y después un exponente, donde los exponentes son todos números pares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a describir en forma algebraica esas regularidades en función al índice de la sumatoria. Lo que primero vamos a describir es este comportamiento con el signo negativo. Por lo tanto, introducimos nuevamente el recurso de menos 1 elevado. Ahora, como queremos que el primer término sea negativo, vamos a elevar el menos 1 a la i más 1. Fíjense que esto genera ese comportamiento. Luego, vamos a describir los denominadores. Los denominadores son números impares. Empiezan desde el 1. Recuerden que los números impares se expresan mediante la forma 2k más 1. Por lo tanto, como nosotros queremos que empiece desde 1 y nuestro subíndice empieza desde i igual 1, lo que vamos a hacer va a ser expresarlo del siguiente modo a los números impares. 2 por i menos 1 más 1. Bien, bien. Voy a, para que me quede lugar para escribir lo otro, escribir un poquitito más arriba el exponente del menos 1. I más 1. Bueno, ahora vamos al denominador. En el denominador lo que podemos observar es que tenemos un x y menos, y como son todos números naturales y eso se describe mediante el índice, ponemos x menos y directamente. Y en el exponente tenemos números pares que comienza de 2, eso lo escribimos simplemente como 2 por i, ¿no? Esta sería la sumatoria que describe la suma que nos dan en la consigna. Bien, una modificación a lo que acabo de hacer, acabo de ver bien en la consigna, dice que tenga n términos esta sumatoria. No es que se va hacia el infinito, sino que tenga n términos. Vamos a corregir eso simplemente borrando el infinito y poniendo n, ¿no? Como lo charlamos en el video anterior, n no es que se va al infinito, sino que llega hasta n la sumatoria. Distinto es que se va al infinito. Bien, continuemos ahora con el ejercicio 22. En el ejercicio 22 nos piden que sabiendo una fórmula que permite contar la sumatoria, es decir, la fórmula que permite contar la sumatoria, ¿cuál sería? Sería la que tenemos a la derecha. Esta fórmula permite contar todos los sumandos que nosotros vamos realizando en esta sumatoria hasta el enésimo término, ¿no? Esto es una gran ventaja, porque fíjense, si nosotros no tendríamos esta formulita que está acá, n sobre n más 1, si nosotros quisiéramos calcular la sumatoria hasta cierto valor de n, tendríamos que sumar todos los sumandos por separado. Mientras que en este caso lo que hacemos es aplicar esta fórmula y esta fórmula nos suma directamente todos los sumandos hasta el valor n que nosotros queríamos definir la sumatoria. Entonces, bueno, lo que nos piden es calcular los puntos, inciso A. ¿Cuál es la idea de esto? Es acomodar esta sumatoria a algo que tenga la forma de arriba, ¿no? Es decir, a esta. Para luego poder aplicar la fórmula y poder resolver, calcular la suma, ¿no? En este caso, queremos sumar los 33 primeros términos de una suma con esta forma que está acá. Fíjense que esta sumatoria es diferente a la que tenemos en la consigna. Fíjense que esta sumatoria es diferente a la que nos dan en la consigna, pero sin embargo, mediante aplicación de propiedades, puede expresarse de la siguiente forma. Ahora, mediante una propiedad de la sumatoria, lo que podemos hacer es sacar este factor afuera de la sumatoria. Es como sacar un factor común. Esta propiedad se encuentra en el apunte. Luego les voy a poner la referencia. Ahora sí estamos en condiciones de aplicar la fórmula que nos dan arriba.
En este caso, si aplicamos la fórmula, en la fórmula el parámetro es n, y en nuestro caso concreto el n es 33. Entonces, para calcular la sumatoria de los primeros 33 términos con esta forma, lo que hacemos es aplicar esta expresión, pero con el n igual a 33. 33 sobre 33 más 1. ¿No? Y esto es igual a 3 por 33 sobre 34. Bien, les queda a ustedes hacer la cuenta final. ¿No? Vamos a resolver ahora el ejercicio 22, inciso B. Nos piden calcular la sumatoria desde igual 15 hasta 33 de 1 sobre i por i más 1. Fíjense que la sumatoria que nos piden calcular es bastante similar a la que nos dan como información, como dato, pero lo que varía acá es dónde empieza la sumatoria, ¿no? La sumatoria empieza desde i igual 15 y llega hasta 33, ¿no? Entonces, bueno, acá para calcular esta sumatoria, lo que vamos a hacer va a ser el mismo recurso que utilizamos en el ejercicio 20b. Es decir, vamos a descomponer en la sumatoria, y esta sumatoria la vamos a expresar como la sumatoria desde i igual 1 hasta 14 de 1 sobre i por i más 1 más la sumatoria desde i igual 15 hasta 33. Bien, fíjese que es lo mismo, ¿no? Y del lado derecho de la igualdad tenemos la sumatoria que nosotros tenemos que encontrar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Sumamos en los dos miembros el opuesto de la sumatoria desde igual 1 hasta 14. Es decir, eso es lo equivalente a pasar restando hacia el otro miembro. Lo que nos quedaría sería esta igualdad, que fue consecuencia de pasar la sumatoria desde igual 1 hasta 14, restando hacia el otro miembro, ¿no? Bien, y ahora fíjense que estamos en condiciones de aplicar la fórmula que nos dieron arriba, porque la fórmula que nos dieron arriba nosotros la podemos aplicar si primero tenemos la misma expresión adentro de la sumatoria, que en este caso la tenemos en las dos sumatorias que se están restando, y además tienen que empezar desde 1 la sumatoria, ¿no? O sea que ambas dos empiezan desde 1, por lo tanto estamos en condiciones de aplicar la fórmula. En este caso, para la primera sumatoria nos quedaría. Y en la segunda sumatoria nos quedaría 14 sobre 14 más 1. ¿No? Operamos menos 14 sobre 15 y les dejo a ustedes realizar el siguiente cálculo.